Muchas gracias y buenos días a todos los que están presentes aquí, los que nos siguen en streaming. Yo solamente soy el presentador, en este caso, de la próxima conferenciante, y es un honor para mí pues hacer un pequeño resumen de su currículum. La contraalmirante Berg es graduada de 1991 de la Academia Naval. Estudió ruso, árabe y tiene un máster de Filosofía Moderna y Árabe por la Universidad de Oxford. Estuvo destinada en Rota como experta en comunicaciones y embarcada en distintos barcos como el destructor USS Kidd, en el portaaviones USS Saratoga, así como el submarino Key West. En 2008 estuvo en Bahrein en el mando de operaciones de información y también en numerosos puestos en tierra, incluyendo el Consejo Nacional de Inteligencia. En 2012 desplegó en Afganistán y de aquí fue destinada como segundo director de Planes y Política del Mando Ciber de la Flota. En la actualidad es J5, directora de Planes y Política del US Cyber Command. Welcome here to Spain, Admiral, and please, the floor is yours. Thank you. Damas y caballeros, distinguidos damas y caballeros, invitados y liderazgos del mundo cibernético, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. And lo siento, that's the end of my Spanish. Lo siento, esto es todo lo que sé decir en I am español. so sorry, and so deeply honored to be here today to talk to you about cyber, to talk to you about Cyber Command, and most importantly, to talk to you about how critical it is that we work together in a public-private partnership, that we work together with our international partnerships, and we look as to how we can confront the very real cyber threats that we confront today. We live in a world where our prosperity, our security, our economic advances have been enabled by cyber. And yet, it comes with great threats as well. It has created new opportunities for malicious cyber actors. It has changed the nature of warfare, and it is driving us to seek new partnerships and to seek a new way of coordination. It's an unprecedented call for partnerships in this domain. Partnerships with our international counterparts, partnerships with our interagency, the law enforcement and other organizations within our governments, and most importantly, partnerships with private industry and academia, as we all seek to look at how we can collaborate most effectively. So I am thrilled to be here and speaking on behalf of U.S. Cyber Command. U.S. Cyber Command is the U.S. military's unified combatant command seeking to confront challenges in cyberspace. We are headquartered at Fort Meade, Maryland, where we are co-located with our closest partner, the National Security Agency. We operate in real time against determined adversaries that are seeking to undermine the U.S. Department of Defense and the U.S. government across the world. And we look to accomplish three missions. First, we defend the Department of Defense information networks, and that is both the data, the weapon systems, as well as the IT networks that data travels across. Second, we support the Joint Force Commanders, and then third is where we seek to provide defense to the nation against critical infrastructure attacks. It is our job to ensure that we can seize the initiative in order to protect those critical infrastructure for the United States, to protect the Department of Defense ability to project power across the world. We see that the desire to create
buscamos que el deseo de crear un espacio seguro y libre que permita el intercambio global y la capacidad para que haya industria, diplomacia y que puedan acceder a este dominio, y para ello es crítico que cooperemos para que podamos estar podamos detener a nuestros adversarios. El comando busca fortalecer esta capacidad trabajando desde dos ángulos. En primer lugar, es buscar una conexión consistente, es decir, proactiva, no esperar a que haya un ataque, sino ver cómo nos posicionamos para poder confrontar a los adversarios de la manera más efectiva en las infraestructuras que utilizan para lanzar estos ataques. La idea es destruir las capacidades de los ciberactores maliciosos que vemos en el mundo a día de hoy. Y de nuevo, nosotros como comando hemos trabajado mucho durante los últimos 12 años desde que fuimos creados como Cibercomando y hemos controlado estas amenazas, y voy a hablar un poco de las lecciones que hemos ido aprendiendo en la guerra de Rusia-Ucrania, porque nos lleva a un escenario diferente en cuanto a cómo operamos al centrarnos en la resiliencia y en la defensa. Entonces, se nos estableció como un comando subunificado en 2010. 2018 fue un año muy importante para el comando, y es cuando nos convertimos en un comando unificado, pero las amenazas están aquí desde los años 70, cuando intentamos entender las vulnerabilidades, las amenazas a nuestros sistemas de información y ver cómo nos podemos proteger mejor. Hemos visto el ciberespionaje, cómo empezó en los 80 y en los 90, y esto nos demostró que era necesario entender cómo podíamos proteger nuestras redes de información de las que dependemos. En 1989 fue el primer ataque de negación de servicio distribuido más importante, que afectó a 6.000 ordenadores. Puede parecer que es un ataque muy pequeño, 6.000 ordenadores, pero si nos ponemos en aquel momento, en aquellos estándares, ese ataque llegó a un 10% de todos los usuarios. En 1995, el gobierno norteamericano declaró que el ciberespacio era un nuevo espacio de guerra y que se iba a defender por tierra, mar y aire. Hemos visto que este espacio ha crecido de una manera exponencial. La velocidad, la extensión, las tácticas y la explotación de las contraseñas débiles y nuestra capacidad para defender nuestras redes también tiene que evolucionar. Vemos actores maliciosos, ciberactores maliciosos que están atacando las cadenas de suministro y las vulnerabilidades de día cero, y que toman riesgo con tal de poder hacer estos ataques. Nuestros adversarios se han dado cuenta de nuestras capacidades tecnológicas y han aprovechado también la pandemia para lanzar ataques de ransomware contra instalaciones sanitarias, de vacunas, y para explotar los miedos para distribuir desinformación. Este es un dominio que está en evolución, la ciberseguridad, y vemos una evolución de la forma de explotar este dominio para proyectar o para lanzar campañas de desinformación. La guerra en sí misma, la naturaleza de la guerra ha cambiado, ha evolucionado con el movimiento, con el avance de este dominio.
Ahora podemos ver una diferencia entre la paz y la guerra. Antes había un tiempo en el que estábamos en paz y luego veíamos una crisis que iba hacia la guerra. En el ciberespacio, sin embargo, estamos siempre en conflicto. Por debajo del nivel de consecuencias significativas, pero aún así estamos en guerra activa. Así, el monopolio del poder ya no es de los gobiernos. Vemos que la industria tiene cada vez más influencia en este campo. La importancia de lo cibernético para todos los elementos del poder nacional, sea político, diplomático, económico, sanitario, universitario, la importancia de lo cibernético influye en nuestra capacidad para tener éxito y para conseguir la prosperidad en cada uno de estos dominios. Y lo que estamos viendo es las características emergentes de la tecnología que han cambiado la naturaleza de la guerra en sí misma, sea mediante el uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, armas supersónicas, el uso de la encriptación cuántica y el descifrado cuántico. Y luego cuando pensamos en esta desinformación y cuando pensamos en lo ciber para llevar adelante estas operaciones de desinformación que da lugar a los deepfakes. El papel de la información y el papel de la inteligencia ha cambiado también. La naturaleza que se necesita para el intercambio de información entre gobiernos y las industrias para dar una respuesta rápida se ha vuelto más importante. Hemos visto en el conflicto de Rusia-Ucrania el uso de inteligencia e información para construir y mantener alianzas. Y también el uso de la inteligencia también para desarrollar el potencial y prevenir la acción del adversario. Y esto nos habla también de la necesidad y la importancia de la resiliencia. Vemos actores estatales como Rusia, China, Irán y Corea del Norte y sus aliados que cada vez utilizan más sus capacidades cibernéticas para hacer actividades de cibercrimen que son ilegales. Los gobiernos responsables tienen que trabajar juntos para asegurarse de que podemos enfrentarnos a estas amenazas en el ciberespacio y vemos que deberían rendir cuentas. Vemos que el Ministerio chino ha desarrollado un ecosistema de hackers y de criminales que utilizan el cibercrimen para su propio beneficio. Ahora hemos visto que IMSS ha explotado algunas vulnerabilidades y operaciones de ciberespionaje que han comprometido a miles de redes. Esto ha dejado muchas expectativas y directrices para lo que sería el comportamiento responsable en el ciberespacio. Los estados responsables no comprometen la seguridad global de las redes ni tampoco dan refugio a los cibercriminales. Esto tiene un impacto en las empresas, en los gobiernos y en las personas. Esto tiene que ver con el robo de propiedad privada, etc. Y los gastos que utilizan para remediar estas acciones. También vemos que China no trabaja sola en esto. Hemos visto que en la guerra de Ucrania, China y Rusia permiten la acción de cibercriminales por el mundo. Estos cibercriminales siguen robando y extorsionando a víctimas por todo el mundo. Y cuando vemos la evolución de la amenaza que se ha producido,
tuvimos el NACPT, ataque de ransomware y un ataque sobre el control industrial de Estados Unidos sobre 2019 y en 2020. Un ataque contra las agencias de vacunación de los Estados Unidos, también más ataques de software. En los Estados Unidos hemos tenido muchos ataques continuados sobre nuestras elecciones y la seguridad de nuestras elecciones de 2016, 2018, 2020 y la más reciente en 2022. Voy a hablar muy brevemente sobre el ataque SolarWinds. En este vimos que había un acceso comprometido a un canal AppTech que se utilizaba para distribuir malware. Cuando vimos que el código ejecutaba este código malicioso en unas plataformas que se mantenía durmiente durante un tiempo hasta que recibía instrucciones desde su propio comando. Estas instrucciones les permitía robar y explotar documentos y archivos para manipular las máquinas y conseguían además ocultarse manipulando estos archivos y haciéndose pasar por tráfico normal. Hasta que se vio esto, tanto los gobiernos como las empresas privadas pusieron medios para mitigar el daño, pero vimos que no era suficiente. Las víctimas tenían que cazar en sus servidores para poder hacer más ataques de mitigación y para poder ocuparse de ese ataque. Afectó a 300.000 clientes con más de 100 compañías privadas que se sabe que fueron comprometidas. Fue un ataque significativo y en el que intentamos ver cuál era un medio a largo plazo para poder enfrentarnos y contrarrestar estos actores maliciosos. Entonces, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas? Bueno, que hemos visto, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania y que hemos aprendido, que hemos visto que es una de las mayores consecuencias de cómo Ucrania ha sido capaz de ser resiliente con éxito, es decir, cómo han preparado sus capacidades de defensas, cómo se han centrado en la resiliencia y en las colaboraciones público-privadas que han tenido lugar. De nuevo, cuando vemos las observaciones de lo que ha pasado en Rusia y en Ucrania, pues vemos que esto está integrado con los ataques cinéticos y cuando se centran en el dominio ciber para evitar que haya una escalada y no meter a otros actores en el conflicto. Entonces, es que muy importante la capacidad de contenerlo, por ejemplo, con la excepción de un ataque que tuvo lugar en marzo contra la red de VSET, en la que decenas de miles de usuarios, que afectó a decenas de usuarios europeos y que se ha centrado en los servidores del sector público ucraniano. Hemos visto un gran crecimiento del ciberespionaje, de la actividad de ciberespionaje, que se centra no solo en Ucrania. Este es uno que ha sido el objetivo en toda Europa y en todo el mundo. Más de 42 países han sido objetivo y más de 130 organizaciones en todo el mundo en este ciberespionaje. Cuando pensamos en el alcance de esto, un tercio de estos ataques han tenido éxito y un cuarto de estas penetraciones exitosas han tenido como consecuencias la exfiltración de datos e información. Esto es un dato muy significativo. Cuando pensamos del alcance y de la escala, nos habla de una necesidad crítica de desarrollar nuestras capacidades, de aumentar nuestras capacidades. También vemos que hay un pico de las actividades influenciadas por lo cibernético y también el uso para distribuir desinformación y para conformar la opinión pública, para intentar conformar la opinión pública. Entonces, esto nos habla de la resiliencia
de Ucrania, de cómo ha resistido y cómo se ha centrado en la alianza de lo público y lo privado. Es decir, compartir amenazas, compartir información entre lo público y lo privado. Por ejemplo, cuando se observan actividades anómalas mucho antes de que lo pueda ver el gobierno, esto lo ven las empresas, y el uso de estas actividades permite detectar las amenazas rápidamente y esto ha demostrado ser muy importante. En segundo lugar, cuando hablo de resiliencia, yo diría que esto es la distribución de las operaciones digitales del gobierno, lo que ha sido decisivo. Y esto nos habla también de una colaboración público-privada. Justo antes de la guerra hubo un cambio hacia las operaciones basadas en la nube que permitía la distribución de terminales para protección y también los centros de datos que se distribuían internamente y externamente, y esto permitió la reconstrucción rápida cuando era necesario. Esto permitía la distribución rápida del software de protección en los diferentes dispositivos y en nube que permitían identificar y deshabilitar el malware rápidamente. Entonces, cuando pensamos en esta colaboración público-privada, esto ha sido realmente un factor decisivo que aseguró que pudiéramos ser capaces de responder rápidamente y asegurar las comunicaciones. Es decir, asegurarnos de que podemos dar inteligencia, de que podemos llevar la información a donde se necesita para apoyar las operaciones, y esto ha demostrado ser decisivo. Cuando pensamos en la importancia y la necesidad de trabajar codo con codo con nuestros colaboradores para defender el ciberespacio, esto tiene que empezar con la compartición estratégica de información. Vemos de nuevo que la capacidad de detectar estas anomalías para dirigir nuestras operaciones hacia donde es necesario y con rapidez. Esto tenemos que verlo buscando las maneras de crear estas colaboraciones para que sean resilientes, consistentes y algo que no solo se produzca en los momentos de crisis, sino en todo momento. También vemos una necesidad de asegurarnos de que tenemos a las personas adecuadas. Hemos hablado de la importancia del alcance mediante el estamento académico, también con la industria, para asegurarnos de que somos capaces de tener el talento que necesitamos. En todas nuestras industrias, en todas nuestras naciones, vemos que hay escasez de profesionales cibernéticos cualificados que pueden apoyar y cubrir la necesidad de ciberseguridad para la defensa que necesitamos. Esto necesita una nueva manera de ver cómo se selecciona al personal y cómo se retiene al personal y cómo nos aseguramos de que haya una dinámica mucho más fluida para que los individuales puedan pasar del sector privado hacia el sector público y de vuelta. Y por último, cuando pienso en nuestra capacidad para asegurarnos de que mantenemos el talento, para asegurarnos de que mantenemos los trabajadores talentosos que necesitamos para ocuparnos de los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días, pues tenemos que pensar de una manera diferente. Para nosotros tiene que ver con pensar en la necesidad de operar rápidamente, de pensar en los incentivos que va a traer nuestra juventud al servicio del gobierno, y esto es un dominio de lucha no solo por el gobierno, sino también de la industria. Y cuando pensamos en las oportunidades para desarrollar estas colaboraciones, esto no son solo oportunidades que vemos desde un lugar, desde un punto de organizaciones internacionales. Tiene que ser a todos los niveles, sean las autoridades
nacionales, en los servicios de inteligencia, en los diplomáticos, y asegurarnos de que tenemos la fluidez para permitir ese intercambio rápido de información y que creamos las relaciones y la confianza que se necesita para confrontar este entorno tan exigente al que nos enfrentamos, porque esto tiene que ver, estos son cibercriminales, y hemos visto también hackers y individuos que funcionan de manera individual, pero que buscan unos objetivos específicos, y esto crea más desafíos para nosotros. Nosotros, en el Departamento de Defensa, pensamos en 36 millones de intentos de ataque al día. Eso son muchísimos ataques que se han producido, 12.000 desde que yo he empezado a hablar esta mañana, al ataque al Comando de Defensa de los Estados Unidos. A ese alcance, a esa escala estamos trabajando a día de hoy, y esto es lo que hace que sea necesario colaborar. De eso es de lo que estoy hablando. Centrarse en la resiliencia y en cómo podemos hacer que nuestros sistemas sean capaces no solo de defendernos contra los ataques, pero cuando hemos sido atacados, para poder aguantar, para ser resilientes, para poder asegurar que si tenemos una penetración, podemos rápidamente mitigarla y reconstituir. Cuando pensamos en el potencial de adversarios para centrarse en infraestructuras críticas en nuestra nación, sean energéticas, industrias críticas, estas industrias tienen que ser protegidas, y pueden ser protegidas, y no lo pueden ser si no hay una colaboración entre público y privado, con alianzas internacionales y con el público. Tenemos que asegurarnos de que podemos mantener un ciberespacio seguro y libre, y para ello se necesita nuestra presencia ahí defendiéndolo, como por ejemplo en la Armada, donde defendemos los mares, defendemos alta mar, para asegurarnos de que se pueda navegar para cualquier buque que lo vaya a utilizar, y por lo tanto tenemos que tener la misma mentalidad para el ciberespacio. Tenemos que navegar en nuestras propias redes en este dominio contra los actores maliciosos, para protegernos contra esos adversarios que intentan utilizar el ciberespacio para su propio beneficio, y tenemos que permitirlo que siga sirviendo para la prosperidad global y para todas nuestras necesidades. Yo hablaría también de la necesidad de proteger estas normas internacionales, la capacidad de seguir estableciendo cuáles son estas normas. Eso es el papel de todos los que estamos en esta sala, y es de una importancia crucial. Les quiero dar de nuevo las gracias por esta oportunidad para dirigirme a ustedes. Me gustaría seguir hablando de esto, especialmente cuando hablamos de Rusia y de Ucrania, y sabemos que tenemos hoy muchos presentadores en la agenda del día, en el orden del día, que van a hablar de las diferentes colaboraciones público-privadas, por ejemplo, con Microsoft, que han sido tan esenciales para permitir esa defensa y esa resiliencia de Ucrania. Yo veo que hay muchas oportunidades para nosotros para seguir operando, pero para conseguir esa confianza y para tener esas relaciones. Entonces, me gustaría que en este foro y en este espacio, y los avances que ha hecho España en este campo, va a ser un beneficio para nosotros y para todos, y una razón para reunirnos, para aliarnos y para establecer cuáles tienen que ser esas normas críticas y esenciales, de maneras que podamos intentar prevenir los actores cibermaliciosos para que afecten nuestras capacidades. Muchas gracias a todos, les doy gracias por su atención, por su tiempo, y estaré por aquí los próximos días para hablar de lo que sea. Muchas gracias.